En el año 1928, en un rincón perdido del norte de Inglaterra, se encontraba el pequeño pueblo de Ravenshollow, un lugar envuelto en brumas eternas y viejas supersticiones. Allí, sobre una colina gris y solitaria, se alzaba la mansión de la familia Higgins, una construcción victoriana de piedra ennegrecida, con torres afiladas y ventanas que parecían vigilar el valle. El patriarca, Thomas Higgins, era un antiguo profesor de arqueología de la Universidad de Durham, hombre culto, meticuloso y profundamente curioso. Su esposa, Margaret, se decía que había heredado una pequeña fortuna familiar. Junto a ellos vivía su único hijo, William, un niño callado, enfermizo y de mirada melancólica. Durante años los Higgins vivieron apartados, saliendo al pueblo solo para lo necesario. No tenían sirvientes desde hacía tiempo. Margaret aseguraba que las paredes escuchaban demasiado, pero nadie en Ravenshollow quiso averiguar qué significaba exactamente aquella frase. Una fría mañana de noviembre, el cartero del pueblo comentó que nadie respondía en la mansión. Las cortinas permanecían corridas, la chimenea apagada, y ni siquiera el perro que solía ladrar en el jardín se oía ya. Pasaron los días y los rumores crecieron. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en las ventanas del piso superior. Otros oyeron voces susurrando en medio de la noche, provenientes del valle. Finalmente, el sheriff local ordenó una inspección. Enviaron al inspector Arthur Bell y al sargento Wilkins a comprobar qué había ocurrido. Subieron la colina a pie, bajo una niebla espesa que parecía tragarse el sonido de sus pasos. Cuando llegaron, la verja de hierro estaba abierta y oxidada, moviéndose apenas con el viento. La puerta principal, entreabierta, dejaba escapar un olor agrio, mezcla de humedad y cera vieja. Dentro, todo estaba en silencio. La casa parecía detenida en el tiempo. Sobre la mesa del comedor había 3 platos servidos con restos de comida enmohecida. Las copas de vino seguían llenas a medias, cubiertas de polvo. Una silla estaba caída y una vela se consumía lentamente, dejando un reguero de cera sobre el mantel. En el salón los relojes estaban detenidos, todos a la misma hora, las 2:47 de la madrugada. Los agentes se miraron en silencio. No había signos de robo ni de lucha, pero algo en aquel lugar resultaba profundamente incorrecto. Era como si la casa respirara. El inspector Bell y el sargento Wilkins comenzaron a recorrer la mansión con cautela. Los pasos resonaban en la madera vieja, como si alguien los siguiera desde arriba. El aire estaba tan frío que al respirar podía verse el vaho flotando entre las sombras. Subieron al despacho del señor Higgins, un cuarto amplio lleno de libros polvorientos, mapas antiguos y objetos arqueológicos. Había fragmentos de piedra con inscripciones y una vitrina con extrañas reliquias. Sobre el escritorio encontraron un cuaderno abierto, con tinta todavía húmeda. El inspector lo leyó en voz baja. Eran notas escritas por el propio Thomas Higgins, en las que describía el hallazgo de una piedra negra encontrada en la orilla del río Tyne, cubierta de símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Según el diario, Higgins creía que la piedra era parte de un portal ceremonial celta, relacionado con antiguos rituales de invocación, pero con el paso de las semanas su tono en las notas se volvió errático, desesperado. Una de las últimas páginas decía: «La piedra respira. He intentado destruirla, pero vuelve a aparecer. Anoche la oí susurrar mi nombre. Margaret la oye también, y William ya no duerme». Los agentes se miraron perturbados. En ese momento, un golpe seco resonó en la casa. Parecía venir desde abajo, desde el sótano. Wilkins sacó su linterna y su arma, mientras Bell intentaba mantener la calma. Descendieron por una escalera estrecha, donde el aire se volvía cada vez más helado, casi irrespirable. El sótano era amplio y de techo bajo. En las paredes había símbolos tallados con cuchillo, idénticos a los que aparecían en las notas del profesor. En el suelo, un círculo de piedra húmeda cubierto de marcas se alzaba como un altar. En el centro descansaba una roca negra, lisa y pulida, partida por una grieta que emanaba un tenue resplandor azul. El sargento se inclinó para observarla mejor, pero un sonido gutural casi humano surgió de aquella fisura. Era un susurro profundo, difícil de entender, pero que parecía repetir el mismo nombre una y otra vez. «¡Thomas! ¡Thomas!». La linterna de Wilkins parpadeó. El aire comenzó a vibrar y la grieta pareció ensancharse, como si algo al otro lado empujara desde dentro. El inspector retrocedió mientras el sonido crecía.
y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. De repente la piedra se apagó. Todo quedó en silencio. Solo el eco de su respiración llenaba el sótano. Bell levantó la mirada y creyó ver algo en la oscuridad, algo de pie, inmóvil, observándolo desde una esquina. Pero cuando apuntó con la linterna no había nada. El inspector Bell trató de mantener la calma, aunque un miedo irracional comenzaba a apoderarse de él. A su lado, el sargento Wilkins apuntaba con el arma hacia la oscuridad, mientras el haz de la linterna apenas lograba romper la neblina del sótano. El resplandor azul de la piedra había desaparecido, pero un murmullo débil continuaba flotando en el aire. Era como si cientos de voces susurraran a la vez, tan bajas que parecían venir desde dentro de las paredes. Wilkins se adelantó unos pasos, decidido a registrar el lugar. Entonces el inspector notó algo extraño. Había huellas húmedas sobre el suelo, pequeñas, descalzas, y parecían recientes. El sargento las siguió hasta el fondo del sótano, donde una vieja puerta de madera se hallaba entreabierta. El inspector intentó detenerlo, pero Wilkins empujó la puerta con un golpe. Detrás no había una habitación, sino un pasadizo estrecho excavado en la roca, iluminado apenas por una luz azulada que palpitaba como una respiración. «Dios mío», murmuró el sargento. Y entonces las vio. 3 figuras estaban de pie al fondo del túnel, inmóviles como si hubieran estado esperándolos. Eran Thomas Higgins, su esposa Margaret y el pequeño William. Sus rostros estaban pálidos, casi translúcidos, y sus ojos, completamente blancos, sin pupilas, parecían vivos, pero no lo estaban. Wilkins retrocedió con el arma temblando en sus manos. El inspector Bell no podía moverse. Solo observaba cómo aquellas figuras se acercaban lentamente, flotando a unos centímetros del suelo. Margaret llevaba un vestido rasgado y cubierto de polvo. En sus manos sostenía un libro abierto, y de su boca salía un susurro apenas audible. El niño William se adelantó unos pasos. De su garganta salió un gemido bajo, inhumano, como si intentara hablar, pero solo escaparan ecos y lamentos. La luz azul volvió a brotar de la grieta, iluminando sus rostros vacíos. Entonces ocurrió. El suelo comenzó a vibrar con fuerza. Las linternas estallaron en un chasquido, y un rugido sordo llenó el sótano. El inspector Bell cayó al suelo, tratando de cubrirse los oídos. El sargento gritó su nombre, pero su voz se perdió entre aquel sonido terrible. En medio del caos, una sombra gigantesca emergió del círculo de piedra, extendiéndose como una marea oscura por el techo y las paredes. El inspector alcanzó a ver cómo Wilkins era arrastrado hacia la grieta, mientras las figuras de los Higgins desaparecían entre destellos azulados. Y de pronto, silencio. Solo quedó el inspector, tendido en el suelo, rodeado de oscuridad total. La piedra negra ya no brillaba, y del sargento Wilkins no había ni rastro. Cuando el inspector Arthur Bell abrió los ojos, ya amanecía. Estaba tirado en el camino de tierra que conducía al pueblo, con el rostro cubierto de polvo y las manos ensangrentadas. No recordaba cómo había salido de la mansión. Su última imagen era el rostro del sargento Wilkins, gritando su nombre antes de desaparecer entre las sombras. Fue encontrado por unos campesinos al amanecer, en estado de shock. Balbuceaba incoherencias sobre una puerta, voces que llamaban desde el otro lado, y ojos blancos en la oscuridad. Los aldeanos lo llevaron al médico del pueblo, pero durante varios días no pudo pronunciar palabra coherente. Solo repetía una y otra vez: la grieta respira. Y ellos siguen allí dentro. Cuando las autoridades subieron a investigar, la mansión estaba vacía. No hallaron cuerpos ni signos de lucha, ni rastro alguno del sargento Wilkins. Todo parecía exactamente igual que antes, salvo por un detalle. La piedra negra había desaparecido. En su lugar, el suelo del sótano estaba cubierto por una fina capa de ceniza, y el aire olía a hierro y azufre. La finca fue cerrada, tapiada y abandonada. El inspector Bell nunca volvió a ejercer. Pocos meses después fue internado en un sanatorio, donde pasó el resto de su vida murmurando nombres y fechas que nadie comprendía. En su expediente médico se registra una frase que repetía cada noche antes de dormir. La puerta se abrió y ellos cruzaron, pero aún no han terminado. Años más tarde, en 1934, un grupo de obreros que trabajaban en los alrededores aseguró haber visto una luz azulada en lo alto de la colina, justo donde se encontraba la casa. Algunos escucharon risas infantiles en la distancia,
Otros juraron que una mujer los observaba desde una de las ventanas, aunque la mansión seguía completamente abandonada. El ayuntamiento de Ravens Hollow prohibió el acceso al lugar. La historia de la familia Higgins se convirtió en leyenda, contada solo en susurros entre los habitantes más viejos. Dicen que en las noches sin luna puede oírse un eco que recorre el valle, una voz débil que repite las últimas palabras escritas en el diario del profesor. La puerta no debe abrirse. Hoy la casa sigue en pie, devorada por la hiedra y la humedad. Nadie osa acercarse después del anochecer, pero algunos curiosos que se han aventurado hasta la verja juran que si guardas silencio absoluto y apoyas el oído en el suelo, puedes escuchar una respiración lenta y profunda que proviene del subsuelo, como si algo o alguien siguiera esperando.